esta función constante dice que la derivada de una constante es igual a 0. Recordemos un poquito qué era la derivada en un punto X cuando queríamos determinar. Ya hemos visto qué era la derivada en un punto C, en un punto C, y ahora vamos a recordar qué pasa si quiero calcular la derivada en un punto X cualquiera. Bueno, usando la definición. La derivada f' en un punto X es igual al límite, cuando delta de x tiende a 0, de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. O sea, el límite del cociente incremental cuando el delta de x tiende a 0. Pero esa igualdad que tenemos escrita acá es una igualdad condicionada. ¿Condicionada a qué? A la existencia de este límite. Nosotros ya sabemos, porque lo hemos venido trabajando, que un límite puede o no existir. En caso de existir, solo en caso de existir, es decir, que esto devuelva un número, ese número representa la derivada de la función f en un número x determinado. Bien, entonces ahora vamos a demostrar, queremos demostrar que la derivada respecto de x de k es igual a 0. Es decir, queremos ver que cuando f de x es en particular igual a la función constante, donde k es una constante real, cualquiera, ¿qué queremos demostrar? Que la derivada respecto de x de f de x es 0. Bueno, vamos a hacer la demostración. Es muy sencilla. Y vamos a plantear la derivada respecto de x, que es a f de x, hemos dicho, esto recuerden que es lo mismo que la derivada respecto de x de f de x. Son distintas formas de denotar la derivada. Bueno, entonces planteemos la derivada para un f de x cualquiera. Es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bien. Pero ahora, si yo aplico esta definición, en particular cuando f de x es k, cuando la función es constante, la función constante, ¿qué particularidad tiene? En cualquier valor de x vale lo mismo, vale k. Entonces, planteemos la definición para f de x igual a k. Entonces, esto será igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de ¿cuánto vale f de x más delta de x? La función es la función constante. Para un x determinado vale k. Para este x, ¿cuánto va a valer? K. ¿Y f de x cuánto vale? K. Sobre delta de x. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí, profe. No, yo estaba por aquí Bien. porque está haciendo esto. Pero No, ¿cuánto vale un número menos el mismo? ¿Cuánto vale esto? ¿Es igual a cuánto? 0. A 0. Entonces esto es igual al límite cuando delta de x tiende a 0, de 0 sobre delta de x. Y atención acá. Acá tengo, esto, delta de x tiende a 0, o sea que delta de x no es 0. Acuérdense, es distinto de 0. Tengo un número, ¿cómo es el numerador de esta fracción? El numerador de esta fracción no tiende a 0, sino que es exactamente igual a 0. Si yo hago 0 dividido en un número
distinto de 0, ¿cuánto da este cociente? 0. 0. Entonces esto es igual al límite cuando delta de x tiende a 0, de 0. ¿Y eso cuánto da? 0. ¿De acuerdo? ¿Entendido la diferencia? Que acá no tengo una forma indeterminada, sino que ese cociente es exactamente igual a 0. Con lo cual acabamos de probar que cuando f de x es k, la derivada de la función vale 0. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Bien. Vamos a ver esta demostración, queda para ustedes y es muy sencilla. Nada más van a tener que usar la definición, nada más que acá, ¿qué queda? En vez de f de x van a poner ¿qué? K por f de x. ¿Y acá qué va a ser? K por f de x más delta de x menos K por f de x, van a sacar un factor común. Es muy sencilla la demostración, guíense de la que acabo de hacer, nada más que en vez de la función constante ponen K por f y les va a quedar muy fácil de demostrar. De todas maneras, ahora estoy por hacer la de la diferencia, que también los va a ayudar. Entonces, esa queda para ustedes, la de la constante por la función. Y vamos ahora a hacer la de la suma y la diferencia. A ver, una cosita. Bien. Escuchen una cosa. Vamos a demostrar ahora la regla de la suma y de la diferencia. Yo voy a hacer la de la diferencia explicándosela con todos los detalles y luego ustedes van a hacer exactamente igual que yo con la suma. Nada más que reemplazando donde tienen un menos por un más. Bueno, atención a una cosa. Yo tengo acá unos llamaditos para que ustedes vayan completando en la demostración y en el enunciado. Dice lo siguiente. Si f y g son funciones derivables en un intervalo abierto y, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Si son derivables en un intervalo abierto y, quiere decir que son derivables en todo punto de ese intervalo abierto. Bien. Entonces, ¿qué nos dice este teorema? ¿Qué nos asegura? Que la función f más g y la función f menos g son derivables, y ahí escriban en i. Ahí está faltando. F más g y f menos g son derivables en i. ¿Y qué se satisface? Son derivables en i. ¿Y qué se satisface? Para todo x perteneciente a i, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Y la derivada de la diferencia es la diferencia de las derivadas. Entonces, fíjense, ¿qué quiero probar? Yo voy a hacer la de la diferencia. Quiero probar esto que vale para todo x de i. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo quiera probar que algo vale para todo elemento de un determinado conjunto, lo que tengo que hacer es tomar un elemento arbitrario de ese conjunto y probar todo eso para ese elemento arbitrario. Si lo pruebo para ese elemento arbitrario, habré probado para todo elemento de ese conjunto. Entonces, comencemos la demostración. Sea x perteneciente a i. Agreguen eso. Sea x perteneciente a i. Entonces, la demostración sea x perteneciente a i. Yo estoy queriendo probar que es cierto para todo x de i. Y tomo un elemento arbitrario de x de i. Bien, les pido que obviemos un poquito este primer renglón, no lo tengamos presente y vamos acá a este renglón. Vamos acá. Planteo la derivada respecto de x
de f menos g de x es igual. ¿A qué es igual? Voy a usar la definición de derivada, pero ahora ¿para qué función? Para la función diferencia. Entonces, por definición de derivada, esto será igual al límite cuando delta de x tiende a 0, ¿de qué? De f menos g de x más delta de x menos f menos g de x sobre delta de x. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? Estoy usando la definición de derivada para la función f menos g. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿a qué es igual f menos g de x? A f de x menos g de x. ¿Y a qué es igual f menos g de x más delta de x? A f de x más delta de x menos g de x más delta de x. Recuerden acá, f menos g de x, ¿qué era? Por definición, f de x menos g de x. ¿Se acuerdan? Entonces estoy usando la definición para f menos g de x más delta de x, f menos g de x. Bien, logro escribir de esta manera. Y ahora vamos a agrupar los términos. Luego de eliminar paréntesis, menos por más, menos, menos por menos más, voy a agrupar. ¿Qué voy a agrupar? Este término, f de x más delta de x, lo voy a agrupar con menos f de x. Y a g de x más delta de x lo voy a agrupar con g de x. De manera tal que, ¿qué me queda? F de x más delta de x menos f de x menos g de x más delta de x más g de x. ¿Y eso por qué puedo hacer? Porque vale en la suma y en la diferencia, vale la propiedad conmutativa y la propiedad asociativa. Entonces no hay ningún problema, tanto la conmutativa como la asociativa, y entonces me permite hacer este trabajo algebraico. Atención, acá hay un igual que está de más. Ahí se lo he remarcado, es igual, está de más. Tacharlo o borrar. Bien. Y ahora miren lo que vamos a hacer. De estos dos miembros voy a extraer como factor menos 1. Como este término de estos dos términos voy a extraer como factor menos 1. Como este primer término es negativo, va a quedar positivo. Y como este es positivo, va a quedar negativo. Entonces, ¿qué me queda? Menos g de x más delta de x menos g de x, precedido por un signo menos antes del corchete. Ahora bien, vamos a distribuir este delta de x, este denominador, para esta agrupación, y vamos a distribuir esto para esta otra agrupación. Miren qué va apareciendo. Miren qué va apareciendo aquí. El cociente incremental para la función f, menos el cociente incremental para la función g. ¿Qué me aparece aquí, chicos? El límite de una ¿qué? ¿Qué tengo acá? Una Diferencia. diferencia. ¿Me puedo mandar directamente a calcular el límite? ¿Me mando o tengo que chequear previamente Sí, ¿por qué algo? no? Podría ¿Qué hacerlo por la tengo que propiedad. hacer? Muy Podría bien, hacerlo para poder con aplicar la propiedades. propiedad del teorema de propiedad de los límites, tengo que chequear que cada uno de esos límites exista. Bueno, voy a ver el límite primero del primer término, es el límite cuando delta de x tiende a 0 del cociente incremental para la función f. Y eso sabemos que es igual a f' de x, ¿por qué? Porque por hipótesis que teníamos f es derivable, y aquí escriban
f es derivable en x que pertenece a y. Eso lo tenemos por hipótesis. ¿De acuerdo? Es decir, el límite del primer sumando existe y es igual a f' de x. ¿Por qué? Porque f es derivable en en x perteneciente al intervalo y. De la misma manera, el límite del segundo sumando, que es el límite del cociente incremental, pero para la función g, también existe y representa g' de x. ¿Por qué? Porque por hipótesis g es derivable en x perteneciente a y. Entonces, ¿qué pasa? Existe el límite del primer sumando, existe el límite del segundo sumando, puedo aplicar el teorema propiedad de los límites para la diferencia. Y entonces, el límite de la diferencia es igual a ¿qué? A la diferencia de los límites, ¿sí? Entonces acá, ¿esto a qué va a ser igual? A esto a la diferencia de los límites, ¿sí? Entonces, atención aquí, escuchen una cosita, obviemos este pedacito que está en el medio, que está en el medio, y acá les he puesto un llamadito. Entonces, la derivada respecto de x de f menos g de x, obviamos esta partecita, es igual al límite de la diferencia es la diferencia de los límites. Entonces esto va a ser f' de x menos g' de x. Entonces, ¿qué hemos probado? Miren, hemos llegado a probar que la derivada respecto de x de f menos g de x es igual a ¿qué? A f' de x menos g' de x. ¿Sí? ¿Está bien o no? ¿Sí o no? Lo que les estoy pidiendo es que no miren esto. Pero ahora bien, ¿qué significa esto que está acá? Este primer miembro. ¿Qué es? No es otra cosa que la derivada respecto de x, ¿de qué? De f de x menos g de x. Quiere decir entonces que la derivada respecto de x, de f de x menos g de x, además es igual a f' de x menos g' de x. O sea que la derivada de la diferencia es la diferencia de la derivada, de las derivadas, que es lo que quería probar. ¿Entendido, chicos? ¿Está claro? Sí, profe. Lo mismo hacen, pero para la función suma. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, nada más que donde tienen más, menos ponen el más. Bueno, como son las 8:20 ya casi, creo que ya van a estar todos los que tienen pensado venir a la clase. Les quiero hacer un comentario, ya se los vamos a subir a toda la información al aula, pero les quiero hacer el siguiente comentario. Primero, a partir de la semana que viene van a empezar a tener un horario extra de teoría. Es decir, que van a tener que acudir ustedes, el grupo B, escuchen bien, ustedes son el grupo B, de los jueves de 8 a 10 que tienen teoría, van a tener que empezar a ir los martes a las 8 de la mañana a teoría de cálculo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque necesitamos dar horas extras porque si no, no vamos a llegar con todos los contenidos. Atención lo que la profesora les va a decir. Ustedes el día martes van a entrar al enlace de 8 a 10, al enlace de la comisión 2. Ustedes van a entrar a la aulita, donde están los enlaces que tenían al principio, y van a entrar al enlace de la comisión 2. Y el jueves también van a entrar al enlace de la comisión 2. ¿Entendido? Es decir,
que a partir de la semana que viene van a tener también clase de cálculo a las 8 de la mañana, ¿sí? Y los jueves a las 8 de la mañana, pero en el enlace correspondiente a la comisión 2. ¿Entendido? ¿Está claro? Profe, pero entonces ya no la tendremos a usted como profesora. No. ¿Lo tendremos al profe Ya no. Cataña? Sí, van a estar con el profe Cataña los chicos del jueves. Así que están en buenas manos. Entonces. Ay, yo lo voy a extrañar, profe. Y bueno, ¿qué va a ser? Profe. ¿Qué va a ser? Son poquitos días ya que quedan, así que bueno. Entonces, vuelvo a repetir. Martes a las 8 de la mañana y jueves a las 8 de la mañana van a entrar al enlace, pero correspondiente a la comisión 2. Van a estar ustedes con el profesor Diego Cataña. ¿Está claro? Tanto el martes como el jueves. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, vamos entonces ahora a ver los siguientes ejemplos. Ya habíamos visto en la semana anterior cómo encontrar la derivada de un cociente. Atención con el ejemplo 15. Fíjense que en el ejemplo 15 me piden encontrar la derivada, de f de i igual a 8 sobre i al cubo menos 2i a la quinta. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular f' de i, será igual a tengo la derivada de una diferencia, será 8 sobre i al cubo derivado menos 2 sobre i a la quinta derivado. Atención lo que la profe les va a enseñar. Fíjense, aquí en este primer término tengo la derivada de un cociente, ¿sí o no? Tengo la derivada de un cociente, pero un cociente muy especial. Es un cociente donde el numerador es un número, es una constante. Entonces, cuando nosotros tengamos una situación así, la derivada de un cociente, donde el numerador es una constante, no vamos a usar la regla del cociente. ¿Se puede usar? Sí. ¿Es error si la uso? No. Pero no es conveniente. Lo conveniente es escribir esto como 8 por i a la menos 3. Miren qué bonito. ¿Ves? Si yo a 8 sobre i al cubo lo escribo como 8 por i a la menos 3, ¿ahora qué me quedaría? La derivada de una constante por una función, por una potencia. Entonces eso sería 8 por menos 3 por i a la menos 4. Menos 2 por 5 por i a la cuarta. Es decir, menos 24 sobre i a la cuarta menos 10 i a la cuarta. ¿Entendido? ¿Está claro? Que cuando tengamos para derivar un cociente cuyo numerador es constante, no nos conviene aplicar regla del cociente y sí nos conviene escribir ese cociente como un producto y aplicar la regla de la constante por la función. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. De la misma manera, bueno, acá está, ya he hecho el resultado, pero ya les expliqué de dónde viene. Miren qué pasa en este caso. ¿Qué tengo? G de x es x a la quinta más 5 sobre x, 5 por x dividido en 25. ¿Y qué pasa aquí? Es un cociente, pero en este caso el denominador es constante.
Entonces no conviene tampoco en este caso, cuando tenga un cociente cuyo denominador sea constante, tampoco conviene usar la regla del cociente. Vuelvo a repetir, miren que digo, no conviene, no quiere decir que no se pueda usar y que el resultado sea distinto, no, se puede usar y el resultado es el mismo, pero no es conveniente. Es más sencillo escribir esta función como ¿qué? Como 1 sobre 25 por x a la quinta más 5x. Y entonces, ¿qué me queda? Para evaluar la derivada de g de x, es directamente uso la regla de la constante por la función. ¿Entendido, chicos? ¿Lo ven? Profe, entonces, siempre que tengamos un denominador constante, es más, utiliza la regla de la constante. Exacto, lo escribo a esa expresión como la constante por la función y aplico la regla de la constante por la función. Y si tengo un cociente donde el numerador es constante, lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Vamos rápidamente a ver las derivadas de las funciones trigonométricas, en donde nos da la expresión de las derivadas para todas las funciones trigonométricas. Y si bien acá no lo dice, ¿cuál es el intervalo en el cual tienen validez todas estas derivadas? En los dominios correspondientes. Y aquí le hice un llamadito yo. Todas las derivadas son válidas en los respectivos dominios. Es decir, la primera y la segunda tienen validez en R, es decir, es válido para todo X perteneciente a R, porque el dominio del seno y del coseno son los reales. Entonces, ¿qué dice la derivada respecto de X del seno de X? Es igual al coseno de X. La derivada respecto de X del coseno de X es menos seno de X. La derivada respecto de X de la tangente de X es la secante cuadrada de X. La derivada respecto de X de la cotangente de X es menos cosecante cuadrada de X. Este sería 5, de ahí dice 3, es 5. La derivada respecto de X de la secante de X es secante por tangente, y la derivada respecto de X de la cosecante de X es menos cosecante de X por cotangente de X. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, ¿dónde y en qué intervalos tienen validez estas derivadas? En los dominios de cada una de las funciones. Bien. Vamos a hacer nuestra demostración de la derivada del seno, ¿sí? Entonces, queremos probar que la derivada respecto de X del seno de X es igual al coseno de X. ¿Y dónde vale esto? Para todo X perteneciente a R. Bien, vamos a hacer la demostración. Entonces, ¿sí? No, quería saber si usted pone para todo X perteneciente a los reales porque es el dominio del seno. Claro, exactamente, sí. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, el caso de la derivada de la tangente es válida para todo X del dominio de la tangente. Es decir, todos los reales a los cuales les excluyo los múltiplos impares de pi sobre 2. ¿Sí? En todo otro número va a ser válido. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe, bueno, sí. Recordemos entonces la definición de derivada. Era el límite del cociente incremental, aquí se lo pongo de nuevo, f' de x es igual al límite cuando delta de x tiende a 0, de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Y eso vale siempre que el límite exista. Bien, perfecto. Ahora bien, queremos probar que la derivada del seno
es menos coseno. Es decir, que en este caso vamos a aplicar la definición para x, f de x igual a seno de x. Y para un x perteneciente a ello. Bien. Esto entonces es igual. Aplico la definición, pero en este caso f de x es la función c. Entonces esto es el límite. Cuando delta de x tiende a 0, ¿de qué? Aplico esta definición, pero ahora para la función seno. Entonces será seno de x más delta de x menos seno de x sobre delta de x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Y ahora, vamos, fíjense que tengo aquí el seno de la suma. Este paréntesis está de más. Ese paréntesis para el x está de más. Seno de una suma. Entonces vamos a usar la identidad trigonométrica del seno de alfa más beta. El seno de alfa más beta es seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta. Entonces, si yo considero que alfa es x y que beta es delta de x, usando esta identidad, ¿qué me va a quedar? Seno de x por coseno de delta de x más coseno de x por seno de delta de x, menos el seno de x que estaba acá solito. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Todo este sumando es haber aplicado el seno de la suma a esta expresión. Bien, ahora miren lo que voy a hacer. Agrupar este primer miembro con este segundo, con este tercer miembro. Lo asocio. ¿Y qué voy a hacer además de asociarlo? Voy a sacar factor menos 1. Entonces, si tengo en cuenta este primer término y este último término y saco factor menos seno de x, ¿qué me va a quedar? Este término me va a quedar 1. Y este término, como es positivo, tengo que ponerle menos para que el menos con el menos se haga más, seno por coseno de delta de x. Entonces me queda menos seno de x por 1 menos coseno de delta de x más coseno de x por seno de delta de x, que es lo que me quedaba sin agrupar, sobre delta de x. Ahora bien, escribamos, esto es igual al límite, cuando delta de x tiende a 0, voy a distribuir este denominador con este primer término y ese denominador con este segundo término. ¿Qué me queda entonces? Menos seno de x por 1 menos coseno de delta de x sobre delta de x, más coseno de delta de x por seno de delta de x sobre delta de x. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Bien. Sí, profe. ¿Qué Sí, tengo profe. aquí? Que una suma, pero dentro de ese sumando, en uno de los sumandos tengo un producto, en el otro también tengo un producto. Entonces voy a agrupar convenientemente. Fíjense que cuando delta de x tiende a 0, esto es 1, menos coseno de 0 que es 1, 1 menos 1, 0. Esto tiende a 0. Y esto tiende a 0, esto produce una forma indeterminada, 0 sobre 0. Y acá también, coseno de x por seno de 0, que es 0, sobre 0. O sea, también esto está produciendo una forma indeterminada, 0 sobre 0. Voy a resolver cada una de esas expresiones. Mire, en el primer término, ¿cómo voy a salvar la indeterminación? Multiplicando y dividiendo por 1 más coseno de delta de x. Multiplico y divido esta expresión por 1 más coseno de delta de x. Y en el otro lo voy a acomodar un poquitín. Fíjense, me queda coseno de x por seno de delta de x sobre delta de x. ¿Sí? Entonces, miren.
¿Qué me queda? El primer límite, cuando delta de x tiende a 0, de menos seno de x por 1 menos coseno de delta de x por 1 más coseno de delta de x sobre delta de x por 1 más coseno de delta de x. ¿Esto qué es? Es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de menos seno de x. ¿Y esto qué es? Una diferencia al cuadrado. Esto es 1 menos coseno cuadrado de delta de x. 1 menos coseno cuadrado de delta de x sobre delta de x por 1 más coseno de delta de x. Estoy trabajando solo con el primer miembro. Y entonces ahora fíjense, ¿qué es esto? Seno, por la identidad trigonométrica, seno cuadrado de delta de x. Es decir, que eso es el límite cuando delta de x tiende a 0 de menos seno de x por seno cuadrado de delta de x sobre delta de x por 1 más coseno de delta de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ven? ¿Sí? Sí, sí, profe. Y ahora voy a acomodar un poquitito esto. Le estoy trabajando solo el primer miembro porque es el que es más complicado de entender. Y esto es igual al límite cuando delta de x tiende a 0. Miren lo que voy a hacer. Esto lo voy a escribir como menos seno de x por seno de delta de x sobre 1 más coseno de delta de x por seno de delta de x sobre delta de x. ¿Ven? Este seno cuadrado de delta de x lo pongo como seno por seno. Y uno de ellos lo pongo dividiendo como numerador de 1 más coseno de delta de x y al otro lo pongo para armar el fundamental. Lo mismo hago en el segundo miembro, en el segundo término, perdón. ¿Ven, chicos? Acomodamos convenientemente. ¿Lo ven? ¿Lo ven, chiquillos? Sí, profe. Bien, fíjense que acá esto lo he escrito como coseno de x por seno de delta de x sobre x. Entonces ahora me voy a fijar que tengo aquí el límite de una suma, pero a su vez dentro del primer sumando tengo un triple producto y a su vez dentro del segundo sumando tengo un producto también. Entonces voy a aplicar las propiedades de los límites. Pero antes, ¿qué necesito hacer? Chequear que cada uno de esos límites exista. Entonces me voy al límite de menos seno de x. ¿Quién es la variable? Delta de x. Entonces, ¿esto cómo es? Constante. El límite de una constante, la constante misma. El límite cuando delta de x tiende a 0. De seno de delta de x sobre 1 más coseno de delta de x. ¿A cuánto tiende el numerador cuando delta de x tiende a 0? A 0. ¿A cuánto tiende el denominador cuando delta de x tiende a 0? Esto tiende a 1 más coseno de 0, que es 1, 1 más 1, 2. Existe el límite del numerador, existe el límite del denominador, y el límite del denominador es distinto de 0, entonces este límite existe y vale 0. Existe el límite cuando delta de x tiende a 0 de seno de delta de x es 0. Perdón, el límite cuando x tiende a delta de x tiende a 0 de seno de delta de x sobre x existe y vale 1 por el límite trigonométrico fundamental. Y por último, también existe el límite cuando delta de x tiende a 0 de coseno de x. Es el límite de una constante, porque ¿quién varía aquí? Delta de x.
Límite de una constante, la constante misma. Entonces, ¿qué acabo de ver? Que cada uno de estos límites, este existe, este existe, este existe, este existe, este existe, entonces puedo aplicar el teorema propiedad de los límites referido a la suma y al producto. Y entonces, el límite de la suma de los límites, el límite del producto, el producto de los límites. ¿Qué me queda entonces? Menos seno de x por 0 por 1, más coseno de x por 1, que es coseno de x. Y entonces acabamos de probar, usando la definición, que la derivada respecto de x del seno de x es el coseno de x. ¿Entendido? Sí, profe. De la misma manera se hace la derivada del coseno. Exactamente igual, aplicando la definición, usando la identidad del coseno de la suma y agrupando convenientemente se llega a la demostración. ¿Entendido? Sí, profe. Bueno, ¿cómo se hace la demostración de la tangente? Y de la misma manera que se hace la de la tangente, se hace de manera similar la de la cotangente. Bueno, para encontrar la derivada de la tangente, ya no se usa la definición, sino se tiene en cuenta que la tangente es seno sobre coseno. Y entonces, la derivada de la tangente es la derivada respecto de x, del seno de x sobre coseno de x. ¿Y qué vamos a hacer? La derivada de un cociente. ¿A qué es igual la derivada del seno? Del cociente. Es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Ahora bien, la derivada del seno es coseno y por el coseno sin derivar, menos el seno sin derivar por la derivada del coseno. ¿A cuánto vale la derivada del coseno? Menos seno. ¿Y acá qué tengo? Menos por menos, más. ¿Qué me queda entonces? Coseno por coseno, coseno cuadrado. Menos por menos, más, seno por seno, seno cuadrado. Pero ¿cuánto vale coseno cuadrado más seno cuadrado? Por la identidad trigonométrica vale 1. Entonces me queda 1 sobre coseno cuadrado de x. ¿Pero qué es 1 sobre coseno cuadrado de x? 1 sobre coseno cuadrado de x, 1 sobre coseno cuadrado de x es lo mismo que 1 sobre coseno de x. Todo al cuadrado. ¿Y qué es esto? La secante de x todo al cuadrado, es decir, secante cuadrada de x. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Atención. Entonces, ¿cómo se hace la derivada de la cotangente? Escribiendo la cotangente como coseno sobre seno y aplicando la regla del cociente. ¿Y cómo se hace la derivada de la secante? Atención, copien. La derivada de la secante. Atención. Vamos a escribir la secante como 1 sobre ¿qué? Coseno. Sobre coseno. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Sí, profe. escuchen una cosa. ¿Se acuerdan que la profe recién les dijo que no era conveniente cuando tenía un cociente y el numerador era constante aplicar la regla del cociente? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué les acabo de Sí. decir? Que si tengo un cociente cuyo numerador es constante, no aplique regla del cociente. ¿Sí o no? Que no conviene. No, sí. Hola, hola, hola.
¿Sí o no? Bueno, en este caso lo vamos a hacer. Vamos a hacer un pecadito de aplicar regla de cociente. Y entonces va a ser la derivada del numerador. ¿Cuánto vale la derivada del numerador? Cero. ¿Cuánto vale la derivada de 1? 0. Por el Cero. denominador sin derivar. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. ¿Cuánto vale la derivada del coseno? Cero. Menos seno. Hoy estamos, me parece que mis alumnos hoy no han desayunado. Sobre el denominador al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué les queda entonces? 0 por coseno, 0. Menos por menos, más seno de x sobre coseno cuadrado de x. ¿Y eso qué es? Seno de x sobre coseno de x ¿sí? A esto lo escribo como 1 sobre coseno por seno sobre coseno. ¿Sí? ¿Y esto cuánto es? ¿Qué es esto? ¿Hay una secante? La secante de x. ¿Y qué es esto? La tangente de x. La tangente de x. Con lo cual acabamos de probar la derivada de la secante es secante por tangente. De la misma manera que se hace la derivada de ¿quién? De la cosecante. De la cosecante, exactamente. ¿Estamos de acuerdo, chiquillos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, ya tienen las tres, la de seno, la de la tangente y la de la secante, y con eso se van a guiar para hacer las que faltan. Bueno, Profe, vamos al una ejemplo pregunta. 17. Dice, Profe, sí, ¿le puedo sacar una foto Sí. al pizarrón, por favor? sí, chiquillos, ¿cómo no? Gracias. Ahí está, listo, gracias. Después vayan completando, ¿no? Para que no les queden cosas así incompletas en la carpeta. Bueno, vamos al ejemplo 17. Dice, sea g tal que g de x igual a x más seno de x, con x, acá hay una función con un dominio restringido, con x mayor que menos 3pi sobre 2 y menor que 4pi. Y pregunta en qué puntos la gráfica de g tiene recta tangente horizontal. ¿Sí? Bueno, primero que nada, obviamente, antes de empezar a discutir, ejemplo, ¿cuánto es este? 17, el ejemplo 17. Antes de empezar a discutir, necesitamos saber dónde estamos parados, con qué x estamos contando. Por supuesto que esta es una función con dominio restringido. En este caso, x está definido para cualquier número real y seno de x también. Por lo tanto, en particular, va a estar definido perfectamente esta expresión para todo x de este intervalo. Quiere decir entonces que el dominio de esta función g es directamente el intervalo menos 3pi sobre 2, 4pi. Bien. ¿Por qué es muy importante, que es lo que le he puesto aquí, ¿ves? Sacar el dominio de g. ¿Por qué es muy importante saber el dominio de la función? Porque el dominio nos está indicando en qué conjunto estamos trabajando. Fuera de ese conjunto podemos meter la pata. Entonces nosotros trabajamos dentro del dominio y está todo bien. ¿Está claro? Siempre en una función lo primero que tenemos que determinar es el dominio para saber cuál es el intervalo de validez de todo eso que yo tengo. Bueno, ¿qué nos pide? ¿En qué puntos la gráfica de G tiene recta tangente horizontal? Recordemos que tenga recta tangente horizontal significa que su pendiente vale ¿cómo? ¿Cuánto? Toda recta horizontal 0. tiene pendiente igual a ¿cuánto? 0. 0, muy bien. Es decir, que estamos interesados en ¿y quién nos da la pendiente de la recta tangente a la gráfica de G?
la derivada. Si yo calculo la derivada de una función en un punto genérico X, eso representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de G en ese punto X. Entonces nosotros queremos determinar dónde G tiene recta tangente horizontal. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver en qué puntos la derivada se hace 0. Bueno, derivemos la función G, tengo la derivada de una suma, que es la suma de las derivadas, y me queda 1 más coseno de X. Es decir, G' de X es 1 más coseno de X, obviamente con X perteneciente ¿a dónde? Al intervalo menos 3pi sobre 2, 4pi. No hay ningún problema, sigue, que es lo que les he puesto en la llamadita acá, con X perteneciente a menos 3pi sobre 2, 4pi. Entonces necesitamos ahora ver dónde esa derivada vale 0. Necesitamos ver dónde la derivada vale 0. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear 1 más coseno de X igual a 0. Y eso es coseno de X igual a ¿cuánto? A menos 1. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Bien. Ahora, atención. ¿Qué particularidad tienen las funciones trigonométricas, tanto seno, coseno, tangente, etcétera, etcétera? Son funciones como periódicas. Si yo pienso en qué valores de X el coseno vale menos 1, en realidad vale menos 1 en infinitos valores. Ahora les pregunto, ¿me interesarán los infinitos valores? No, solo los que están dentro del dominio. Muy bien, no me interesan todos, solo me interesan los valores de X para los cuales el coseno vale menos 1, pero que se encuentren en el intervalo menos 3pi sobre 2, 4pi. Entonces, como X debe pertenecer al dominio de G, ahora solo pienso en los valores que el coseno se hace menos 1, pero que estén en el dominio de G. ¿Dónde se hace el coseno menos 1? En todos los múltiplos impares de pi. O sea, pi, 2pi, 3pi, 5pi, menos 3pi, etc. De los cuales solo me interesan los que estén en el intervalo menos 3pi sobre 2, pi sobre 2. ¿Quiénes son? Menos pi, pi y 3pi. Es decir, X igual a menos pi, X igual a pi y X igual a 3pi. En esos puntos que tienen esas abscisas, vamos a tener recta tangente horizontal. Y miren la gráfica. Bueno, acá, chiquillos, hagan una... Acá dice igual a 9,42, en realidad es 3pi. Corrijan eso. Y igual y acá, ¿de acuerdo? ¿Ven? Miren cómo en estos puntitos, en el de abscisa menos pi, en el de abscisa pi, y en el de abscisa 3, la atraviesa la curva y es horizontal. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Bien. Vamos a ver ahora el apartado del 18, vamos a hacer el apartado A y el apartado B. Involucra las funciones trigonométricas. Bueno, en este caso, f de x es coseno de x menos 9 cosecante de x. Entonces la derivada de f' de x es la derivada de una diferencia, que es igual a ¿qué? A la diferencia de las derivadas. Pero ¿qué pasa en el segundo término? Tengo una constante por una función. No, por favor, si yo tengo un numerito por una expresión que depende de x, no aplico regla del producto, aplico constante por función, derivada de la constante por la función. Entonces, ¿eso qué va a ser? La derivada del coseno, que es menos seno, por menos 9, que es la constante,
por la derivada de la cosecante. ¿Y eso qué me lleva? A menos seno, menos 9, por la derivada de la cosecante, que es menos cosecante por cotangente. Finalmente, aplicando regla a los signos, me queda menos seno de x más 9 cosecante por cotangente. ¿De acuerdo? Bueno, vamos al apartado B. Y ahí lo hago al B porque tienen que corregir una cosita. Tienen que poner acá un primado. G' de alfa. ¿Sí? Entonces, G' de alfa es la derivada respecto de alfa de el numerador es tangente de alfa sobre el denominador que es 1 más alfa al cuadrado. ¿Sí? Y entonces, ¿ahora qué tengo? La derivada de un cociente. Entonces, ¿a qué es igual la derivada del cociente? A la derivada del numerador. ¿Cuánto vale la derivada de la tangente? Secante cuadrada de alfa. Por el denominador sin derivar, que es 1 más alfa cuadrado, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. ¿Cuánto vale la derivada del denominador? La derivada de 1 es 0. Más la derivada de alfa cuadrado, que es 2 alfa, sobre el denominador al cuadrado. Bueno, acomodando un poquitín, me queda secante cuadrada de alfa por 1 más alfa cuadrado, menos 2 alfa por tangente de alfa, sobre 1 más alfa al... Perdón, me olvidé el cuadrado acá. 1 más alfa cuadrado elevado al cuadrado. ¿Entendido, chicos? ¿De acuerdo? ¿Lo dejo así, profe? Sí, por el momento lo dejamos así. ¿Me deja sacar una captura, por favor? Sí, hijito. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora al otro PDF. Bien, ahora vamos a ver un teorema muy importante que vincula los conceptos de derivabilidad de una función en un punto y de continuidad de una función en un punto. Es el teorema que vamos a conocer de ahora en más como derivabilidad implica continuidad. Bueno, ¿qué nos dice este teorema? Si f es una función derivable en C, entonces f es continua en C. Ese teorema lo vamos a demostrar. Entonces es importante tener claro qué es la hipótesis y qué es la tesis de este teorema. La hipótesis es f es una función derivable en C. Es decir, partimos de que f es derivable en C y vamos a probar la tesis. ¿Cuál es la tesis? Que f es continuo en C. Pero ¿qué significa que f sea derivable en C? Recordemos que f sea derivable en C significa que el límite cuando x tiende a C de f de x menos f de C sobre x menos C exista y que tenga como notación ese numerito esto, f' de C. Bien, ¿qué queremos probar? Queremos probar que f es continuo en C. ¿Qué significaba que f sea continuo en C? ¿Cuándo probamos que f era continuo en C? Si lográbamos probar que el límite cuando x tiende a C de f de x es igual a f de C. Bien, vamos a demostrar. Fíjense,
queremos probar que f es continua en C. Entonces necesitamos probar que este límite tiene como resultado este valor. Entonces vamos a partir de este límite, ¿sí? Bien, atención. Primero, a f de x le voy a hacer un artificio matemático conveniente. En este caso, le vamos a restar f de c y le vamos a sumar f de c. Pregunta a la clase, ¿puedo seguir manteniendo el signo de igualdad? ¿Esto es igual a esto? ¿Sigue valiendo la igualdad? ¿Sí o no? Porque Sí. si Sí. le resta ¿Por el qué? mismo. Porque a un número le he porque- sumado, ¿qué es? ¿Cuánto vale Sí, f le resto menos f de c más f de c? 0. Cero. ¿Cuánto vale? Cero. 0. 0. Si a todo número le sumo el opuesto, el 0 es el neutro aditivo, entonces sigue manteniéndose el mismo número. A es igual a más 0. Entonces no lo he cambiado. Quiere decir que esta expresión es exactamente igual que esta. Aunque aparezca distinta, representa el mismo número. Entonces hice un artificio. Resté f de c y sumé f de c. Ahora voy a agrupar convenientemente estos dos primeros términos. Y este solito, lo voy a dejar solito. Y a la agrupación de estos dos primeros términos, lo voy a multiplicar y dividir por x menos c. Atención a lo que estoy diciendo. Mire, nosotros estamos evaluando el límite cuando x tiende a c. El límite cuando x tiende a c. ¿Sí o no? Cuando x tiende a c, nosotros ya hemos dicho que x es próximo a c. Pero sabemos que x menos c, ¿cómo es? Distinto de 0. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Sí. Sí, profe. Entonces, si x menos c es distinto de 0, ¿cómo es x menos c sobre x menos c? ¿Cuánto vale? 1. 1. 1. Todo número no nulo dividido en el mismo es igual a 1. El neutro multiplicativo. Todo número multiplicado por 1 es el mismo. Quiere decir que si a f de x menos f de c lo multiplico por 1, no cambia. Y ese 1, ¿cómo lo acomodo? Escribiéndolo como x menos c por x menos c. Multiplico y divido por x menos c. De manera tal que sigue valiendo la igualdad. Esta expresión es equivalente a esta que tengo acá. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, ¿qué tengo acá? El límite de una suma. Entonces, el límite de una suma, vamos a ver, quiero aplicar la propiedad de los límites. Entonces, tengo que ver si existe el límite de cada sumando. Pero a su vez, en el primer sumando tengo un ¿qué? Acá, un producto. Entonces, necesito ver el límite de cada uno de esos factores para luego ver el límite de la suma. ¿Sí? Bien, veamos. Veamos el límite del primer factor. Es el límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c sobre x menos c. Que sabemos que existe. ¿Por qué? Porque por hipótesis, ¿cómo es f? Derivable en c. ¿Eso qué quiere decir? Que este límite existe y no solamente que existe, sino que es f' de c. Luego, tengo el límite de este otro factor. El límite cuando x tiende a c de x menos c. Esta es una función polinomial de primer grado. Cuando x tiende a c, tiende a c menos c, que es 0. Y por último, quiere decir que ya existe el límite de este producto. Y por último, tengo el límite de este término. Entonces voy a aplicar el límite del producto y voy a aplicar, acá aplico el límite del producto, entonces ¿qué puedo asegurar? Que el límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c sobre x menos c por x menos c es igual al límite del primer factor por el límite del segundo factor. Pero el límite del primer factor es f' de c y el del segundo factor es 0. Por lo tanto, el límite de este producto es igual a 0.
Voy ahora a ver el límite del segundo término. El límite del segundo término es el límite cuando x tiende a c de f de c. Es un límite de una constante que es la constante misma. Entonces, ya sé que existe el límite de este término y existe el límite de este término, entonces aplico el teorema propiedad de los límites para la suma. Entonces, el límite de la suma es la suma de los límites. ¿Qué quiere decir entonces? El primer límite vale 0, el segundo vale f de c, esto me queda 0 más f de c, que es f de c. ¿Qué acabo de probar? Partí del límite cuando x tiende a c de f de x, llegué a que es igual a f de c. Es decir, ¿qué nos dice esto? Que la función f es continua en c. ¿Qué importancia tiene este resultado? Gigantesca. Nos dice que la derivabilidad de una función en un punto es condición suficiente para garantizar la continuidad de la función en ese punto. Es decir, que si una función es derivable en un punto, seguro que es continua en el mismo. Ahora bien, recordemos una cosa. Este teorema tiene esta forma. Este teorema tiene la forma de una implicación lógica. P implica Q. Si recuerdan ustedes, cuando vieron lógica, esta proposición P implica Q tiene como proposición equivalente a no Q implica no P, que es su contrarrecíproco. Son equivalentes. Quiere decir que tienen el mismo valor de verdad. ¿Y qué sería si a esta proposición la escribo de manera equivalente como no Q implica no P? ¿Cuál sería el enunciado equivalente? Si F no es continua en C, entonces F no es derivable en C. ¿Por qué? Porque esto lo que nos está diciendo que la continuidad es una condición necesaria para la derivabilidad. ¿De acuerdo? Es decir, que si escribimos esta proposición, este teorema que tiene esta forma, lo escribimos de esta manera, que es su equivalente, nos diría que si F no es continua en C, entonces F no es derivable en C. Y su contrarrecíproco, perdón, su recíproco, este es el contrarrecíproco. Me falta una R. Bueno, me falta una R acá. Su recíproco, ¿qué sería? Q implica P. ¿Cuál es el valor de verdad de su recíproco? Es falso. Es decir, ¿qué sería su recíproco? Si F es continua en C, entonces F es derivable en C. ¿Cuál es el valor de verdad del recíproco? Recíproco falso. ¿Y cómo lo vamos a mostrar? Con un contraejemplo. Es decir, ¿qué sería mostrar con un contraejemplo que esta afirmación es falsa? Sería dar un ejemplo de una función continua en un punto y que no sea derivable en el mismo. Entonces eso te echaría por tierra esa afirmación. Bueno, ¿quién lo vamos a hacer? A la función valor absoluto. La función valor absoluto vamos a mostrar que no es derivable en cero. Y, sin embargo, es continua. Es decir, vamos a dar un ejemplo de una función que es continua en cero, pero no es derivable en cero. Por lo tanto, es el contraejemplo apropiado para demostrar la falsedad de este enunciado. ¿Qué enunciado? El enunciado que dice
que si f es continua en C, entonces f es derivable en C. Eso es falso. Bueno, vamos a calcular las derivadas de la función valor absoluto en 0. Para eso planteamos, atención, si yo tengo la función valor absoluto y quiero plantear la derivada en 0, necesito plantear el límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Y eso es el límite cuando x tiende a 0 de valor absoluto de x. ¿Cuánto vale f de 0? Es 0. Valor absoluto de 0 es 0. Y esto es x. Entonces me queda valor absoluto de x sobre x. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién me está molestando? Las barras de valor absoluto. ¿Sí? En ese caso, Me la están X no impidiendo tomaría simplificar. positivo. ¿Cómo, hijito? En ese caso, la X Yo tomaría planteo valor la positivo. definición de la derivada en un punto. Pero ¿qué pasa acá? Cuando planteo, ¿qué me queda? El límite cuando x tiende a 0 de valor absoluto de x sobre x. Pero ¿qué pasa aquí? Me están molestando la barra de valor absoluto. ¿Sí? Entonces, para eliminarla, uso la definición. ¿Y qué pasa? El valor absoluto cambia de forma, a la derecha de 0 vale x y a la izquierda vale menos x. Entonces, ¿a qué me obliga esto? A considerar límites laterales. En este caso, el lateral derecho y en este caso, el lateral izquierdo. ¿Qué me estaría dando cada uno de esos valores? La derivada lateral derecha y la derivada lateral izquierda. Bueno, si calculan, por la derecha de 0 el valor absoluto de x es x, me queda x sobre x, se simplifican y me queda 1. El límite existe cuando x tiende a 0 por derecha, de 1 es 1, y esa es la derivada lateral derecha. Y si voy por izquierda, valor absoluto de x es menos x, simplifico las x, me queda el límite cuando x tiende a 0 por, corrijan ahí, 0 por izquierda de menos 1, que es menos 1, y eso es la derivada lateral izquierda en 0. ¿Cómo son las derivadas laterales? Una da 1 y la Son otra da diferentes. menos 1. Son distintas. ¿Qué me dice eso? Que No f existe no, límite. f' de 0 no existe, o lo que es lo mismo, f no es derivable en 0. Entonces, la función valor absoluto es continua en 0, pero no es derivable en 0, con lo cual acabamos de dar un contraejemplo para mostrar la falsedad del enunciado recíproco. Mientras que el contrarrecíproco es verdadero por el solo hecho que las funciones son de la proposición P implica Q es equivalente a no Q implica no P. Bien, ¿qué es lo más importante a pensar? Que la continuidad es una condición necesaria para la derivabilidad. Por lo tanto, cuando una función no sea continua en un punto, la misma no va a ser, ¿qué? Derivable. No va a ser derivable. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Estamos de Sí, acuerdo? profe. Sí, Es profe. decir, que es requisito indispensable para que haya derivabilidad en un punto que la función sea continua. ¿Basta con que sea continua? No. Pero sí, si no es continua, seguro que no es derivable. Bueno, tal es el caso de la función signo. Esta es una función que no es continua en 0, inmediatamente la función signo no es continua en 0, por lo tanto no es derivable en 0. Bien. Vamos a ver ahora, ¿hasta aquí todo entendido? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos al ejercicio, al ejemplo 21. Dice, analice la derivabilidad de las siguientes funciones en los intervalos indicados. Y dice, apartado A, f, tal que f de x igual a 19
sobre X y pregunta si es derivable en I sub 1 igual a menos infinito menos 10 y en I sub 2 igual a menos 10, 10. Bueno, atención. Recordemos qué significa que una función sea derivable en un intervalo abierto. Para que una función sea derivable en un intervalo abierto debe ser derivable en todo punto del mismo. ¿Qué pasa con el ejemplo que estamos viendo ahí? En el caso de la función de f definida por f de x, el apartado A, f de x igual a 19 sobre x sobre x. Bien, atención chicos. Nos preguntan qué pasa en I sub 1 y nos preguntan qué pasa en I sub 2. Primero que nada, como siempre, determinamos el dominio. Son todos los reales salvo el 0. O sea, el menos infinito, 0, unido, 0, infinito. Atención acá. De entrada, ¿qué estoy viendo? Que 0 no pertenece al dominio de f. Entonces, f no es derivable en 0. F no es derivable, perdón. Entonces, f no es continua en 0. Y por ende, si no es continua, f, al no ser continua, ¿qué va a pasar? F no es derivable en 0. Pero no tengo ¿Ven, que... chicos? De entrada, todo punto que no esté en el dominio de f, tampoco va a estar en el dominio de f'. Si no pertenece al dominio de la función original, va a ser un punto de no derivabilidad de la función, de la función, porque no va a haber continuidad y no va a haber derivabilidad. Ahora bien, calculemos la derivada. ¿Cuánto va a ser? Esto es lo mismo que ¿qué? Que 19 por x a la menos 1. Entonces eso va a ser 19 por menos 1 por x a la menos 2. Es decir, 10 menos 19 sobre x al cuadrado. Esta expresión, para el único valor que no está definida, es para 0. Entonces, ¿cuál es el dominio de f'? También menos infinito, 0, unido, 0, infinito. No va a tener ningún problema en el único valor donde tiene problemas la derivada es en 0. Por lo tanto, el dominio de f' es menos infinito 0. Unido 0, infinito. ¿Entendido? Recién se cortó la luz. Sí, profe. Entonces, atención. Me pregunta, ¿es la función f Pero parece que derivable era en en todos menos lados infinito porque no menos aparece wifi 10? de ningún lado. Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el intervalo I sub 1 igual a menos infinito menos apagar el 10 micrófono, por favor. está contenido en el dominio de f'. Por lo tanto, f es derivable en I sub 1. Perfecto. Vamos al I sub 2. ¿Será la función derivable en menos 10, 10? ¿Qué opinan No, ustedes? porque ahí está el 0. No, ¿por qué? Para que sea derivable en todo punto del intervalo, en el intervalo menos 10, 10, debe ser derivable en todo punto del intervalo menos 10, 10. ¿Quién está ahí? El 0. F no es derivable en 0 y 0 pertenece al menos 10, 10, por lo tanto F no es derivable en el intervalo menos 10, 10. Todo esto que estoy diciendo está escrito después. Vamos a nuestra función del apartado B. Todo lo que hablé está escrito acá. Vamos a la función del apartado B. Tengo la función raíz quinta de x al cubo. El dominio, todos los reales. Calculo la derivada y me queda
3 sobre 5 Profe, es ¿podría dejar 5 sacar una por captura a la x a la 2 pizarra? quintos. Bien, entonces, ¿qué observamos cada vez? La función g, una función cuyo dominio son todos los reales y continua en todos los reales por ser composición de funciones continuas en R. Ahora bien, calculo la derivada y miren qué me queda. 3 sobre 5x a la 2 quintos. Esta expresión no está definida si equivale, ¿cuánto? 0. Por lo tanto, el dominio de G' es todos los reales salvo el 0. Es decir, el intervalo menos infinito 0 unido al 0 infinito. De manera tal que me pregunta, ¿G es derivable en I sub 1 igual a menos infinito menos 2? Sí, porque el menos infinito menos 2 está contenido en el dominio de G'. Ahora, no es derivable en el menos 1, 2, porque no es derivable en 0 y el 0 está en el menos 1, 2. ¿Entendido, chicos? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Profe, acá Bueno. sucede Sí, que es profe. continua, pero no derivable, ¿o no? Exactamente. Es continua, pero no derivable. ¿Por qué? Porque la continuidad es un requisito indispensable, pero no basta solamente. Piensen en la función valor absoluto. Es continua en 0, pero hay un punto anguloso ahí. Las derivadas laterales existen, pero son distintas. Es decir, es continua, pero no derivada. Pero si no es continua, seguro que es punto de no derivabilidad. Bueno, vamos a ver el teorema auxiliar, que nos va a permitir, bajo ciertas condiciones, encontrar la derivada de una función, las derivadas laterales de una función. Como todo teorema, tiene sus hipótesis, y solamente se puede usar el teorema si se satisfacen sus hipótesis. ¿Qué dice este teorema auxiliar? Si f es una función continua en C y existe el límite cuando x tiende a C por derecha de f' de x, entonces el valor de este límite representa o es igual a la derivada lateral derecha en C. ¿Qué más dice este teorema auxiliar? Si f es una función continua en C y existe el límite cuando x tiende a C por izquierda de la derivada, entonces f' por izquierda de C es igual al límite cuando x tiende a C por izquierda de f' de x. Bueno, vamos a ver cómo usamos este teorema auxiliar, que siempre y cuando estén dadas las condiciones nos va a servir para encontrar la derivada de una función de una manera un poquito más simple que usando la definición. Atención, dice el siguiente ejemplo. En caso de existir, calcule las derivadas laterales en los puntos C indicados y f' de C. Tenga en cuenta el teorema auxiliar, es decir, que tratemos de usar, si es posible, el teorema que acabamos de enunciar. Bueno, ¿qué nos piden acá? Las derivadas laterales en 0 y las derivadas laterales en menos pi sobre 2 en caso de existir. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos Sí, bien? profe. Bueno, profe. atención acá. Yo les voy a enseñar, porque estos ejercicios está bueno trabajar de manera ordenada para ir logrando un buen resultado. Primero, dice que quiere las derivadas en los C indicados, las derivadas laterales en los C indicados, y f' de C. Por supuesto que conociendo las derivadas laterales voy a poder conocer
la derivada en el punto en caso de que ellas sean iguales, igual. Y si son distintas ya sabemos que no va a existir f' de c. Bueno, primero que nada, ¿qué es lo que tenemos que determinar cuando estemos trabajando con ejercicios de ese tipo? El dominio de la función. Recuerden, siempre el dominio de la función es fundamental a la hora de trabajar. Vuelvo a repetir, nos está dando el marco en donde nos podemos mover con tranquilidad. Bueno, veamos la primer rama. En la primer rama tengo problemas en aquellos valores que hagan que el coseno de x más 1 sea 0. Pero recordemos, coseno de x más 1 es 0 cuando el coseno de x vale menos 1. Y hemos dicho que vale menos 1 en los múltiplos impares de pi. Por supuesto que acá no hay ninguno, porque este intervalo no incluye a menos pi. Por lo tanto, esta expresión está perfectamente definida en el intervalo menos pi 0. Quiere decir que en el dominio de f va a estar el intervalo menos pi 0. Vamos a la otra ramita. En la otra ramita está un medio de la tangente de x. La tangente es seno sobre coseno. ¿Dónde no está definida? Donde el coseno se hace 0. ¿Dónde se hace 0 el coseno? El coseno de x se hace 0 en los múltiplos impares de pi sobre 2. O sea, pi sobre 2, 3 pi sobre 2, 5 pi sobre 2, menos pi sobre 2, menos 3 pi sobre 2, menos 5 pi sobre 2. ¿Está alguno de ellos acá? No, porque justo el pi sobre 2 es el extremo derecho de este intervalo, pero acá dice estrictamente menor. Quiere decir que va a estar perfectamente definido para todo x del intervalo 0 cerrado pi sobre 2. Quiere decir entonces que el dominio de esta función es la unión de estos dos intervalos que me da como resultado el intervalo menos pi sobre 2. ¿Entendido? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí. Bueno, Sí. este es nuestro conjunto referencial. Aquí estamos trabajando. Y entonces vamos a ir viendo cómo hacemos las cosas. Atención, escuchen lo que les voy a decir. Vamos primero a ver la derivabilidad en menos pi sobre 2. ¿Y por qué? Porque menos pi sobre 2 es un puntito interior de este intervalo. ¿Lo ven? Menos pi sobre 2 está acá. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a encontrar la derivada para los x del intervalo menos pi 0. Menos pi 0. Vamos a encontrar f' de x. ¿A qué va a ser igual f' de x en esa rama? A la derivada de menos seno de x sobre 1 más coseno de x derivado. ¿Está bien? ¿Están todos de acuerdo? En esa rama la expresión de la función es esta que está acá. Y como es un intervalo abierto, en el cual no tengo ningún problema, voy a aplicar las conocidas reglas de derivación. ¿Qué tengo aquí? Constante por función. Entonces esto va a ser la constante, que es menos 1, por la derivada de la función. Derivemos esto. La derivada del numerador, la derivada del seno, ¿cuánto es? Coseno de x. Por el denominador sin derivar. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. La derivada de 1 es 0 y la derivada del coseno es menos seno. Me queda menos seno de x sobre 1 más coseno de x al cuadrado. Acomodemos un poquitín eso. Me queda menos, fíjense, coseno por 1,
coseno de X, coseno por coseno, coseno cuadrado, menos por menos más seno cuadrado, sobre 1 más coseno de X todo al cuadrado. ¿Cuánto vale coseno cuadrado más seno cuadrado? Igual a 1. 1. Entonces, ¿qué me queda arriba? Menos 1 más coseno de X sobre 1 más coseno de X al cuadrado. Puedo simplificar, ¿y qué me queda acá? Menos 1 sobre 1 más coseno de X. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Chicos, bien. Quiere decir que acabo de encontrar que la derivada para todo punto del menos pi 0. ¿Tiene algún problema esta expresión para cualquier punto del menos pi 0? No. Entonces, miren cómo vamos a hacer acá. ¿Qué pasa con menos pi sobre 2? Menos pi sobre 2 pertenece al intervalo menos pi 0. Entonces, ¿cuánto vale la derivada en menos pi sobre 2? Simplemente particularizo esta expresión para menos pi sobre 2. Va a ser 1 sobre 1 más coseno de menos pi sobre 2. Coseno de menos pi sobre 2 es 0. Me queda 1 menos 1. ¿Lo ven? Acabo de encontrar que la derivada es menos pi sobre 2. ¿Y qué está garantizado cuando la función es derivable en un punto? Que las dos derivadas laterales existen y ¿cómo son? Iguales. Iguales, muy bien. Por lo tanto, de acá, ¿qué puedo concluir? Lo escribo abajo. Que la derivada lateral derecha en menos pi sobre 2 es igual a la derivada lateral izquierda en menos pi sobre 2. ¿Y cuánto valen? Ambas valen menos 1. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque el menos pi sobre 2 es un punto interior a un intervalo en el cual yo he podido calcular las derivadas usando reglas de derivación. ¿Entendido, chicos? Es un punto interior a un intervalo, donde he calculado las derivadas con las reglas de derivación. ¿Puedo hacer lo mismo en 0? No. ¿Por qué no? Porque 0 es un cambio de definición de la función. Entonces necesito usar otra herramienta. Bien. ¿Qué pasa en 0? Es un cambio de definición. ¿Qué puede estar ocurriendo en 0? Que la función no sea ¿qué? Continua. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba cuando estudiábamos los puntos de discontinuidad de una función? ¿Dónde teníamos que prestar mucha atención? A los cambios de definición. ¿Sí o no? Sí. Entonces, como 0 es un cambio de definición, primero vamos a chequear si la función es continua en 0. Porque si no fuera continua, no sería ¿qué? Derivable. Derivable, muy bien. Bueno, estudiamos la continuidad en 0. Estudiamos la continuidad en 0, está hecha acá. La continuidad en 0. Y resulta que la función, por supuesto, estudio el límite lateral derecho, lateral izquierdo en 0, y resulta que la función f es continua en 0. Pregunta a la clase. ¿Eso me garantiza que es derivable? No. No. La continuidad es un pasito para la derivabilidad, pero no basta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos la continuidad, entonces vamos a ver si podemos ver si es derivable o no, calculando las derivadas laterales mediante el teorema auxiliar. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe.
Bueno, atención lo que voy a hacer. Ya sabemos entonces que f es continua. Y ahora voy a, miren, ¿qué tengo aquí? Tengo la expresión para la derivada por la izquierda de 0. ¿Sí? Tengo la expresión para la derivada, pero por la izquierda de 0. Entonces vamos a ir a evaluar el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de la derivada. Eso es igual al límite cuando x tiende a 0 por izquierda, ¿de qué? De menos 1 sobre 1 más coseno de x. ¿Y eso cuánto vale? Cuando x tiende a 0, coseno de 0 es 1, 1 más 1, 2, me queda menos 1 medio. ¿Existe el límite de la derivada cuando x tiende a c por izquierda? Sí, menos 1. Sí, ¿Existe este límite? Sí, existe. ¿Y cómo es la función además en 0? Es continua en 0. Entonces, ¿qué me dice este teorema auxiliar aplicado al límite izquierdo? Que el valor del límite representa la derivada lateral izquierda en 0. Es decir, que la derivada lateral izquierda en 0 existe, ¿y cuánto vale? Menos 1 medio. Acabo de aplicar el teorema auxiliar y me ha permitido garantizar que la derivada lateral izquierda en 0 es menos 1 medio. Ahora necesito calcular la derivada lateral derecha. La derivada lateral derecha en 0 de la derivada. ¿Conozco la derivada por la derecha de 0? No la conozco. Entonces vamos a encontrar la derivada por la derecha de 0. Es decir, cuando 0 menor que x menor que pi sobre 2. Y atención, chicos. ¿Por qué acá hago abierto? Mire, estoy por encontrar la expresión de la derivada, pero para esta rama, para los puntos que se encuentran a la derecha de 0. ¿Por qué acá tomo abierto? Porque voy a calcular la derivada usando las reglas de derivación. ¿Y qué pasa para las reglas de derivación? Solamente valen en intervalos abiertos. Entonces, calculo la derivada en el intervalo abierto 0 pi sobre 2 y eso es constante por función. Eso es 1 medio por la derivada de la tangente, que es la secante cuadrada de x. Ya conozco la expresión de la derivada por la derecha de 0. Entonces ahora estoy en condiciones de evaluar el límite cuando x tiende a 0 por derecha de la derivada. ¿Cuánto vale la derivada para los números mayores que 0? Es 1 medio de la secante cuadrada de x. Cuando x tiende a 0, secante cuadrada de 0 es 1 por 1 medio, 1 medio. ¿Existe el límite de la derivada por derecha de 0? Sí. ¿Cuánto vale? 1 medio. ¿Y cómo en f? Es continua en 0. Entonces, ¿qué me permite asegurar el teorema auxiliar? Que el valor de este límite representa la derivada lateral derecha en 0. ¿Cuánto vale? 1 medio. Es decir, he calculado la derivada lateral izquierda en 0 y me da menos 1 medio. He calculado la derivada lateral derecha en 0 y vale menos
un medio, ¿cómo son las derivadas? Diferentes. Distintas. ¿Qué me dice eso? ¿Que no es derivable? Que f' de 0 no existe, o lo que es lo mismo, que f no es derivable en C. ¿Entendido, chicos? Entonces, en 0, que es un cambio de definición, ¿qué tengo que hacer? Primero, estudiar continuidad. Si es continua, veo si puedo aplicar el teorema auxiliar. Para eso necesito la expresión de la función a la izquierda y a la derecha del punto. Veo qué pasa con la derivada lateral izquierda, veo qué pasa con la derivada lateral derecha. Si son iguales, la función será derivable en el punto. Si son distintas, no es derivable. Es decir, que esto es otro camino más alternativo para calcular las derivadas laterales de una función, pero en un punto de cambio y no pasar por la definición propiamente dicha. Bueno, por último, vamos a ver la generalización del teorema auxiliar, que me dice que si una función es continua en C, y existe, y el límite, cuando x tiende a C, de la derivada de x en valor absoluto, da como resultado infinito, entonces la recta de ecuación x igual a C es tangente vertical de la gráfica de f en el punto de coordenadas C, F de C. Es decir, que ahora la generalización del teorema auxiliar me va a permitir determinar los puntos donde la gráfica admita recta tangente vertical. Vuelvo a repetir, ¿bajo qué condiciones? Si la función es continua en C y el límite de la derivada en valor absoluto diese infinito. Bueno, atención. Consideremos la función f definida, atención, cómo se trabaja acá. Consideremos la función f definida por f de x igual a x a la 2/3 menos 2/3 de x. ¿Sí? Y pregunta si admite recta tangente vertical. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, fíjense, para que admita recta tangente vertical de ecuación x igual a c, f debe ser continua en c y el límite, cuando x tiende a c de la derivada en valor absoluto, debe ser infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que esto debe tender a más o a menos infinito para que en valor absoluto dé infinito. Bien, atención cómo vamos a proceder en este caso. Primero, vamos a determinar el dominio de esta función. Como vemos, el dominio está perfectamente definida para todo x perteneciente a R. Y ahora voy a derivar. Derivo. ¿Qué me queda? 2/3 de x a la 2/3 menos 1 es menos 1/3 menos 2/3 por 1. Y eso es 2/3 factor de ¿qué? De 1 sobre x a la 2/3 menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Observen dónde la expresión para la derivada está definida para todo número real. No, para el 0 no. Muy bien. El dominio de f', es
los reales salvo el 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Toda la clase de acuerdo? Sí, profe. Sí. Entonces, atención, ¿dónde tengo eventualmente puntos de recta tangente vertical? Son puntitos donde la derivada está teniendo problemas, ¿sí? Y observen, esta función está definida para todo número real, pero su derivada está teniendo problemas ¿en dónde? En 0. Por lo tanto, el 0 es un sospechoso. ¿Sospechoso? ¿De qué? De que allí haya recta tangente vertical. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a corroborar si es o no es el 0 es sospechoso, pero no sabemos si se confirma o no nuestra sospecha? Vamos a evaluar qué. Primero, ¿qué nos pide que pase para que admita recta tangente vertical? Que sea ¿qué? Continua en el punto. Pregunta a la clase, ¿F es continua en 0? F sí. Sí. Sí, F. ¿Es continua en 0? Sí, es una función polinomial y una radical, la composición de una radical con una polinomial de grado 2, ambas continuas en R, en particular en 0. O sea que F es continua en 0. Perfecto. ¿Está bien? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Vamos ahora al segundo requisito. Evaluar ¿qué? El límite, cuando X tiende a 0, del valor absoluto de la derivada. Bueno, vamos a evaluar entonces el límite cuando X tiende a 0 del valor absoluto de 2/3 de 1 sobre X a la 2/3 menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. ¿Qué pasa cuando X tiende a 0? Bueno, esto tiende a menos 1. Constante. ¿Acá qué me queda? 1 sobre 0. 1 sobre algo que tiende a 0, infinito. Todo esto va a tender a infinito, y entonces este límite, ¿cuánto me va a dar? Más infinito. ¿Sí o no? Sí. ¿Se cumple la segunda condición de la generalización? Sí. Sí. La continuidad en C y que exista el límite cuando X tiende a C del valor absoluto de F' de X. ¿Qué me dice entonces esto? Que la recta de ecuación, ¿cuánto? X igual a 0, X igual a 0, es la recta tangente vertical de la gráfica de F. ¿De acuerdo? Es decir, que esta función en 0 admite recta tangente vertical. Es decir, que la recta tangente es una recta vertical. ¿Sí? Miren gráficamente. Profe, pero no quiere decir que sea derivable en ese punto, ¿no? No, muy bien, de 10 tu pregunta. No quiere decir bajo ningún punto de vista que sea derivable en 0. No es derivable, pero admite recta tangente vertical. Entonces, ahí en ese punto hay algo así. Es como, hace así la curvita. No, me parece que estaba, pero no está la gráfica. Hace algo así. Así y así. ¿Sí? Entonces, fíjense que en este caso, el eje Y, que es la recta de ecuación X igual a 0, es la recta tangente vertical. ¿Sí? ¿Ven cómo la atraviesa, en este caso, a la curva? ¿Sí?
en el único punto que es el punto de tangencia, que en este caso es el 0, 0. Muy buena la acotación del compañero. No significa que f sea derivable en 0. Justamente, el dominio de la derivada son todos los reales menos el 0. Pero en ese punto, en 0, admite recta tangente vertical. ¿Entendido, chicos? Profe, entonces este teorema nos permite sacar una derivada o no? No nos permite sacar la derivada, nos permite determinar a ver, ¿qué vamos? En realidad, si yo quiero determinar los puntos donde admita recta tangente vertical, ¿qué tengo que hacer? Determinar la función, determinar su dominio. Luego derivar. Si el dominio de la derivada es igual al dominio de la función, no tengo ningún punto de recta tangente vertical. Ahora bien, si el dominio de f es distinto del dominio de f', ¿quién va a ser sospechoso o van a ser sospechosos? Aquellos puntos donde la función no sea derivable, pero que sí pertenezcan al dominio de la función. ¿Entendido? Porque piensen ustedes que para que admita recta tangente vertical en C, la función debe ser continua. Quiere decir que el C debe estar en el dominio de la función. ¿Está claro? Sí, ¿Entendido? Entonces, ¿quiénes van a ser sospechosos? Aquellos puntos que pertenezcan al dominio de la función, pero que no pertenezcan al dominio de la derivada. Y entonces voy a ir a estudiar la continuidad en esos puntos y voy a ir a estudiar el límite de la derivada. Si el límite de la derivada en valor absoluto me diese infinito, admitiría en ese punto recta tangente vertical. No es derivable, sin embargo, admite recta tangente vertical. ¿Está claro? Profe, entonces podría decir, bueno, quizá me estoy equivocando, pero podría decir que entonces f al no ser continuo en C no existe f' de C. Claro, es que la continuidad es un requisito indispensable para la derivabilidad. Si la función no es continua en C, seguro que no va a ser derivable en C. Y por supuesto, en ese caso ni siquiera podés hablar de recta tangente vertical ni nada. No existe recta tangente directamente. ¿Estamos? ¿Está claro, chicos? Hay un chico ahí que pregunta por el chat, no sé si quiere que leas lo que dice. A ver. ¿Puede haber más de una recta tangente? ¿Cómo? ¿Qué dice? Sí, puede haber más de una recta tangente. ¿Más de una recta tangente vertical? Sí, puede haber más de una. Por ejemplo, supongamos en el caso de recién, a ver, nosotros recién teníamos la función definida por f de x igual a 9 sobre x, creo que era. El dominio de f es todos los reales salvo el 0. Y f' de x, ¿cuánto era? Era menos 9 sobre x al cuadrado. El dominio de f' también es los reales menos el 0. Aquí, 0 es un punto de recta tangente vertical, no, porque no pertenece al dominio de f ni al de f'. ¿Entienden, chicos? ¿Quiénes van a ser sospechosos? Los que pertenezcan al dominio de la función, pero que no pertenezcan al dominio de f'. ¿Entendido? Sí, profe. Porque piensen ustedes que ese C no le tiene que estar ocasionando problemas a la función, pero sí le está ocasionando problemas a la derivada, porque el límite de la derivada cuando x tiende a c de f' de x es infinito. O sea, sí les tiene que estar ocasionando ruidito a la derivada. ¿Estamos todos de acuerdo?
pero profe, en ¿Sí? este caso el 0 no pertenece a ninguno de los dos dominios. Por eso, en este caso no tenés. Por eso te acabo de decir, ¿por qué acá el 0 no lo tengo en cuenta? Porque el 0 ni siquiera está en el dominio de la función. ¿Entendés lo que te digo? Por eso, ¿cuáles van a estar bajo sospecha? Los que pertenezcan al dominio de la función, pero no pertenezcan al dominio de la derivada. En este caso, el 0 no está ni en el dominio de la función ni en el de la derivada, entonces no hay ninguno. ¿Entendido? Sí, lo entendí, profe. ¿Está? ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿No? Pero, ¿Qué me le pasa? Pregunten, aprovechen. profe, antes que me olvide, ¿el cuestionario de cálculo hasta cuándo está habilitado? ¿Cómo, hijito? ¿El cuestionario de cálculo hasta cuándo está habilitado? Hasta el domingo, a las 23:59. Empiénsenlo antes, ¿no? Gracias. ¿De acuerdo? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, profe. ¿No? Bueno, Creo que no, mucha profe. suerte y a estudiar mucho, ¿no?